Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pit Bay. Jeff muere en una explosión basados en el libro. Algunos niños con necesidades especiales se ven obligados a practicar habilidades de diversas maneras inapropiadas. Muchos niños son castigados severamente con torturas físicas y mentales que van desde el hambre, el encierro en una habitación oscura hasta palizas. Este acto de violencia resultó en que algunos de los niños son castigados y quedan discapacitados y heridos. Muchos niños también mueren a causa de la formación impartida. Las fotos del entrenamiento de cada niño, la documentación detallada del progreso y los resultados del entrenamiento eran tan deprimentes que Jeff no podía soportar escuchar estas cosas durante tanto tiempo, sin que se dieran cuenta de que todavía había varios niños que tenían para hacerlo. Viven como ratas de laboratorio prisioneros. No todo el mundo puede vivir una vida cómoda como Charlie, Babe, Pete e incluso él mismo es un niño especial que tiene habilidades importantes que el viejo Tony desea. Casi todos los niños son convertidos en esclavos y vendidos como mercancías. Muchos niños con capacidades especiales son obligados a tener descendencia y quedar embarazados sin su consentimiento. Aquellos que se resistan o escapen de la custodia serán rastreados y amenazados con violencia, astucia e intimidación y violencia, lo que resulta en un grave peligro para la vida. Todas estas acciones son los actos más irresponsables e inhumanos que no pueden perdonarse. Cuando la narración llega a este punto, toda la evidencia desaparece antes de que la pantalla cambie para mostrar una imagen de la sala de conferencias donde están reunidos, con varios ángulos de cámaras alternándose para mostrar la atmósfera del interior, aunque no tan completamente como los programas de televisión más conocidos. Por lo tanto, pedimos a todos los espectadores, tanto los que están en la sala de transmisión como los que miran en todos los canales de transmisión en vivo en este momento, que escuchen nuestra voz de compasión por el prójimo. Les aseguramos que toda esta información evidencia es la verdad, transmitido por niños especiales que se escondieron y escaparon de la prisión infernal de Tony. Pero nosotros y otros niños nunca seremos libres de este infierno mientras este hombre viva una vida normal y feliz en la misma sociedad que nosotros. Tony, que antes estaba tan enojado que su rostro estaba rojo, ahora se puso pálido cuando escuchó las palabras transmitidas en vivo. El gran hombre miró a su alrededor con pánico antes de darse cuenta en ese momento de que todas las cámaras instaladas en varios puntos tenían luces rojas intermitentes. A pesar de que había instruido claramente a sus subordinados antes del incidente que no debían encender estas cámaras y que todos los invitados tenían prohibido hacerlo, cuando se dieron cuenta de que todo lo que sucedió en esta sala se transmitía en vivo a todo el país desde el principio, todos entraron en pánico. Del miedo inicial a morir, ahora hay un miedo adicional, es decir, el miedo de que si sobrevivimos para salir de aquí, al final tendrán que esconderse en prisión. ¿Está enojado, señor? Jeff se dio vuelta y le preguntó al gran maestro de manera superior. Si hiciéramos esto, ¿pensarías que tus hijos no sabrían ser agradecidos? ¡Ustedes! Tony apretó los dientes y dijo enojado. La expresión del anfitrión ahora parece la de un humano que está a punto de convertirse en un monstruo. ¿Crees que puedes hacer algo como esto? ¿Y no podemos? El hijo menor fingió preguntar y luego se volvió hacia el frente del escenario. Disfrutó la vista del viejo perro acorralado y las élites emocionadas orando en voz alta, tanto que no se dio cuenta de que mientras Tony lo miraba enojado, una mano lentamente se metió en su camisa. Llevaba su propio traje con la intención de hacer algo. Hasta este punto, ¿qué más se puede hacer? Aunque te hayas ido, todavía puedes venir y morderme. El objeto que lleva en el bolsillo se apretó en su mano. Tony miró a su alrededor y buscó el momento adecuado. Sabiendo esto, no debería simplemente dejarlo pasar. Se consideró culpa tuya por ser descuidado. Sí, me equivoqué al dejarte sobrevivir.
Pero ahora me doy cuenta de que aún no era ese momento. Entonces, ¿cuándo es el momento? Estallido. Jeff,